Hola muchachos, ya estamos acá en la última sesión de clase, la sesión número 13. Antes de empezar a explicarle la parte final de su clase de taller de dibujo 1, me gustaría felicitarlos a todos. Sé que todos hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para sacar adelante este cuatrimestre y sobre todo en esta modalidad. Hoy ya estuve revisando sus plantas arquitectónicas entintadas de primer y segundo nivel y me parece excelente. Ha habido un gran avance, han mejorado bastante, ¿verdad? Entonces quería felicitarlos como grupo porque realmente estar en esta modalidad y haber avanzado lo que avanzamos en dibujo arquitectónico, creo que es un logro, ¿verdad? Es un logro muy grande y muy significativo para ustedes. Esta herramienta ya les queda, digamos, para futuras clases de taller de arquitectura en donde quizás cuando las circunstancias no den para tener una computadora a mano para poder hacerlo en AutoCAD, puedan hacerlo a mano. O sea, no es necesario, digamos, usar un software para presentar un anteproyecto de diseño. Yo lo puedo hacer perfectamente a mano con las técnicas que hemos aprendido en este cuatrimestre. Dibujo a grafito, a escala, con acotaciones, con dimensiones, exactamente como lo dibujo en AutoCAD. Entonces, el AutoCAD es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta técnica de representación, pero realmente la herramienta técnica que me queda es mi habilidad manual para poder hacer dibujo arquitectónico. Entonces, la lección aprendida que nos llevamos de esta asignatura, me parece, y quiero que lo compartamos también en la sesión última sincrónica, es la capacidad que adquirimos para poder dibujar bajo presión. Yo sé que están bajo presión, ¿verdad? Porque me están entregando casi 4 láminas cada sesión de clases, pero si se fijan, nos hemos adaptado. Al inicio entregábamos una laminita, ahora entregamos una lámina tabloide a grafito, otra segunda a grafito, después las entintamos las dos, o sea, ya agarramos práctica. Y eso es lo que yo no quiero que se pierda, ¿verdad? Porque realmente cuando llegan a cuarto año solo son render, solo son máquina, y se olvidan que la representación arquitectónica empieza por aquí, por saber representar verdaderamente, hacer un sketch a mano alzada de una planta arquitectónica, dar escala, usar un escalímetro. Eso es bonito, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo quiero que se lleven de esta asignatura, esa lección, ¿verdad? De que lo podemos dibujar a mano, perfectamente. Podemos dibujar a mano y podemos ir perfeccionando nuestra representación arquitectónica a mano. Bien, después de este discurso, vamos a iniciar la sesión de clase de hoy. La sesión de clase de hoy ya tiene que ver con la aplicación del lápiz de color en plantas arquitectónicas, ¿verdad? No lo vamos a hacer con elevación arquitectónica porque realmente es más, no es más complicado, ¿verdad? Lleva una técnica con mayor dedicación. Pero la planta arquitectónica prácticamente se hace por intuición, ¿verdad? Siguiendo, digamos, tutoriales y siguiendo, digamos, un ejemplo práctico visual, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros somos visuales, o sea, si yo veo cómo está hecho, yo puedo imitar eso. Así es como se aprende a hacer representación arquitectónica, porque yo lo que no quiero es que ustedes dibujen como Julio Berríos, ¿ya? Que no entinten como Julio Berríos, sino que lo que quiero que hagan es que descubran cómo pinto yo, cómo entinto yo, cómo dibujo yo. ¿Para qué? Para que cada quien tenga su sello personal. Entonces, las muestras que vamos a ver a continuación son de técnicas de lápiz de color, ¿verdad? De trabajo encontrados, ¿verdad? Que no necesariamente sean los de Julio Berríos. Pero en algún momento, cuando nos volvamos a ver, quizás podamos hacer, digamos, un tallercito de representación arquitectónica eh, vivencial, ¿verdad? Para que podamos vivir cómo se trabaja, digamos, el uso del color a nivel vivencial. La arquitectura y el color es, digamos, la parte fundamental de la representación arquitectónica. Es como el cliente lo ve, como el cliente lo percibe. Entonces, lo primero es buscar unos buenos lápices de colores. Cuando le digo buenos lápices de colores es que no sean duros, ¿verdad? Tienen que ser bastante suaves como para que suelten el color. ¿Cómo hago para probar el lápiz de color? Entonces, lo que hago yo es tomar mi lápiz de color y pruebo la punta. Si la punta a mí me deja manchado el dedo, quiero decir que ese es un lápiz suave. Si la punta, por más que yo le dé, no me deja manchado el dedo, ese lápiz súper duro. Lo que me va a hacer es rayar el dibujo, pero no le voy a sacar color nunca. Entonces debo buscar, digamos, un lápiz de color bastante suave. En este caso, en la imagen, ¿verdad? Tenemos, digamos, los Faber-Castell, ¿verdad? Que son de carácter profesional, pero también están los Lira, también los Lira Rembrandt, también, digamos, están los Stadler
¿verdad? De dibujo artístico, están los Prismacolor, ¿verdad? También están, digamos, los Papermate. Los Papermate, no son malos, ¿verdad? Los que sí son malos y no se los recomiendo son los Core. Los Core son realmente duros. Jamás le vas a sacar color a esos lápices por más que les dé. Entonces, consíganse unos buenos lápices de color, ¿verdad? ¿Cuánto es la cantidad de colores que se necesita para hacer una buena representación arquitectónica? Entonces, aquí va el secreto, ¿verdad? Para poder hacer un buen árbol, como el árbol que están viendo a continuación, yo voy a utilizar amarillo, verde limón, un verde, ¿verdad? Y luego un verde musgo. Quiere decir que con 4 o 5 lápices de colores yo puedo hacer un árbol como el que estoy viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque el árbol no es verde, ¿verdad? El árbol es amarillento, el árbol es cafezoso, el árbol es verdoso y el árbol es musgoso. Entonces, mientras más color de ese tipo tenga mi árbol, ¿verdad? O solo que sea, digamos, un árbol de malinche, que es como rojizo, ¿verdad? Pero digamos un árbol estándar, que es verde. Entonces lo voy a hacer de esa manera, ¿verdad? Voy a usar esos colores. El amarillo, el verde limón, un verde, ¿verdad? Y un verde musgo. ¿Para qué? Para darle ese efecto de sombra que tiene el árbol. Otra cosa, ¿verdad? Que tienen que saber sobre el lápiz de color. El lápiz de color no se raya, ¿verdad? El lápiz de color se usa de manera inclinada, porque lo que no estoy escribiendo. El lápiz de grafito se usa, digamos, con la punta enfrente. El lápiz de color se usa con la punta inclinada, porque lo que yo quiero sacar es el tono, ¿verdad? Este tipo de trazo se llama valor tonal. Lo que yo quiero sacarle es su color verdadero al lápiz y lograr cubrir las rayas, ¿verdad? Que inicio cuando comienzo a dibujar. Entonces, si yo logro este efecto, voy a lograr este efecto de agua en una piscina, digamos, ¿verdad? Si yo no puedo y no practico esto, lo que voy a hacer es rayar la piscina, pero jamás voy a lograr este degradado de esta piscina. Esta piscina funcionó en su momento, digamos, cuando la persona aplicó el color, funcionó de oscuro a claro, en una manera degradada. Entonces, esta práctica, ¿verdad? Lo que hace este tipo de efectos. Luego, si se fijan, lo demás funciona exactamente de la misma manera, o sea, con colores degradados y encontrándole su valor tonal al lápiz. Vean el árbol no es verde, el árbol es amarillo, es verde, verde musgo, sombra, o sea, gris, hay mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendí y cómo se aprende a colorear? Viendo los ejemplos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, entonces me dicen, ¿cómo doy sombra? Fijémonos en la sombra. Primero, elijo para dónde va la sombra. Fíjense a dónde va la sombra. Entonces, todas las paredes proyectan una sombra de esta manera. Ok, sombra, 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 miren, sombra la bañera, sombra esta pared, sombra la cama, sombra el mueble de la cama, sombra. Eso me le da un valor agregado al dibujo. El color, al final, como les dije, es una expresión gráfica de tu carácter, de tu personalidad. Por eso, enséñame a pintar. Yo no puedo enseñarte a pintar, yo puedo enseñarte a aplicar el color. El que sabe pintar es usted, porque usted lo trae, ¿verdad? Usted trae esa capacidad como estudiante de arquitectura, como futuro arquitecto. Lo que pasa es que hay que seguir hay que seguir ejemplos para saber cómo doy tonalidades. Miren esta persona decidió hacer la sombra negra. ¿Cuándo has visto una sombra negra? ¿Verdad? Solo que la pared sea gris, entonces tu sombra te va a quedar negra. La sombra adquiere el color de la superficie donde se refleja. Quiere decir que la sombra de este árbol debió haber sido verde como esta. Miren, esto es sombra. Entonces este árbol no puede tener una sombra negra. Dice usted. Este árbol tiene que tener una sombra verde, un verde más oscuro. Por eso necesito varias tonalidades de verdes. Entonces, si mi caja de color trae unos 3 verdes por lo menos, 3 verdes por lo menos, yo con eso resuelvo. ¿Verdad? Amarillo y 3 verdes, completamente resuelto. Entonces, fíjense en esta otra imagen. Miren el color. ¿Vieron el centro? El centro no es blanco, el centro es amarillento. Entonces, es un amarillo más bajo. Luego viene este verde, luego viene este verde. Y quizás una tonalidad celeste para los arbustos para que se diferencien de los árboles. Ahora, ¿cómo se pinta? Se pinta de esta manera, ¿verdad? Toman el lápiz y lo usan de manera de ladito, o sea, ladeado.
¿verdad? Para poder desgastar el lápiz de manera uniforme. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Háganle punta a sus lápices, no con un tajador porque se lo van a gastar completamente. Háganle punta a su lápiz con el cúter para que la punta sea bastante grande para poder achatarla y poder gastarlo verdaderamente y que me dé ese valor tonal. Si yo uso el lápiz con esa punta muy fina, jamás le voy a sacar tono tampoco, porque no voy a poder gastar rápido esta punta. En cambio, si yo uso el lápiz chato, ¿verdad? Grueso, yo voy a poder sacarle ese valor tonal a ese lápiz. Bien, ¿cómo dibujo o cómo hago para hacer un árbol? Me dice. Un árbol se hace de la siguiente manera. Elige la frondosidad del árbol. La frondosidad es cuánto tiene esa copa de árbol. Por ejemplo, un árbol joven puede tener un árbol pequeñito, digamos, de un año de existencia, podrá tener una copa de lo más 2 metros, ¿verdad? De diámetro. Entonces yo busco en mi plantilla de círculo, o calculo, ¿verdad? Con el escalímetro, 2 metros. De diámetro, dice ahí, no de radio, de diámetro. Entonces hago la bolita y luego elijo un árbol de los tipos de árboles que les puse en la plataforma. Y en la plataforma les puse un documentito que se llama auxiliares de ambientación. Entonces, esos auxiliares tienen los tipos de árboles que pueden utilizar. Si ustedes quieren buscar otro árbol en internet, no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo los van a buscar? Se llaman árboles de representación arquitectónica o árboles para representación arquitectónica. Algo así pueden buscarlo. Luego, si se fijan, la persona está pintando tal cual les digo yo. Miren, aplica un verdecito limón, un amarillo y luego un verde. Y así le da tonalidad al árbol. Tenemos este otro ejemplo. Este otro ejemplo ya me da un ejemplo en elevación y me da un ejemplo en planta. En planta, ¿cómo funciona? En planta, yo elijo, digamos, el sol, por dónde viene para poder hacer la luz. La luz del árbol queda acá, ¿verdad? Entonces, aquí es yo pinto de amarillo todo el árbol. Luego, como el sol viene de acá, dice, él viene degradándose y pinto de verde todo el árbol, menos esta parte de aquí. Y luego busco un tercer verde y comienzo a hacerle la sombra a cada estrato del árbol, si es este tipo de árbol, ¿verdad? Y por último, ocupo el verde musgo, no es negro, un verde musgo y le doy la sombra a todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro este video, ¿verdad, muchachos? Agarro este video y lo que hago es hacer esta práctica. Puedo hacer esta práctica, puedo hacer esta práctica y tratar de que ese árbol me quede lo más parecido a ese árbol. Entonces, se van a dar cuenta que ustedes tienen, digamos, en sus manos el carácter de cómo me pueden quedar los árboles a mí, cómo me pueden quedar los árboles a mí, digamos, llamándose Alex, no sé, Axel, llamándose Mauri, llamándose Marta, llamándose como todos ustedes, Aarón, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que mi árbol como Julio Berrío no es un árbol como el de Axel, no es un árbol como el de Grace, no es un árbol como el de Ángel. O sea, todos tenemos un estilo diferente de hacer árboles. Lo único que tenemos que cuidar es la técnica. La técnica es el centro, va vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera luz. Y luego busco la sombra. La sombra tengo que decidirla o va izquierda o derecha, ¿verdad? O arriba o abajo. Entonces, si este árbol, digamos, genera sombra a esta izquierda, a esta a su derecha, toditos los árboles van a generar sombra hacia ahí, porque el sol no puede brillar hacia un lado y hacia otro a la misma vez. Entonces, yo tengo que elegir de dónde viene la luz para poder hacer la sombra. Bien, por ejemplo, acá digamos tenemos la forma de cómo comenzar a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tengo que elegir para comenzar a trabajar ya las plantas arquitectónicas, planta baja y planta alta? Lo primero que yo debo hacer es elegir qué más le puedo poner a los muebles, porque yo tengo la camita hecha, un cuadrito, pero yo no le he puesto almohada. Yo no he decidido si la sábana es floreada. Yo no he decidido si la sábana es blanca. No le he puesto alfombra. No he decidido si lleva alfombra o no. No he decidido si el piso es de madera rayado. No he decidido si el piso es cuadriculado de 50 por 50 centímetros. No he decidido todavía absolutamente nada. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decidir son cómo representamos árboles, adultos o arbustos, tipos de muebles extra que propondrán para las plantas arquitectónicas, lámpara y mesa y alfombra. O sea, todo lo que usted vea como accesorio, usted debe ponérselo antes. ¿Cómo debo hacer eso? Primero,
lo hago a grafito sobre mi plano de tinta china que está así como este, ¿verdad? Lo único que lleva son los ejes de más. Entonces, elijo qué le voy a poner. Lo hago en grafito y luego lo entinto. O sea, no lo entinten de una sola vez. Primero, bosquéjenlo, ¿verdad? Hagan la idea, la ideita de cómo puede quedar la lámpara, etcétera. Háganlo a escala, mídanlo. Recuerden que es en 1,50. No me vayan a poner lámparas como de a metro, ¿verdad? La lamparita apenas tiene como 30 centímetros, 20 centímetros. No es tan grande, etcétera. Luego, seleccionar los colores que tendrán todos los elementos representados. Una vez que ya yo decidí qué elementos me hacen falta para que esa sala adquiera carácter, el comedor adquiera carácter y lo demás, yo vengo y elijo los colores. Por ejemplo, alfombra rosada para comedor y para la sala. El piso va parejo, va todo amarillo cuadriculado. Aquí le voy a poner una alfombra azul a la cama amarilla con sábana verde y aquí voy a ponerle una alfombra medio cafecita con la sábana medio verde con almohadas azules. O sea, eso es decisión de usted, ¿verdad? Ahí yo no puedo decirle ese color está mal combinado, ¿no? Esto se llama, se llama intuición, ¿verdad? Intuición arquitectónica. Aquí viene la parte del interiorismo que todos traemos como arquitectos, ¿verdad? Es saber elegir la combinación de este tipo de elementos. Entonces, deberá elegir, dice, según tu memoria visual. ¿Qué puede ser mi memoria visual? Yo salgo y visito la casa de un amigo o visito, digamos, algún hotel, visité algo y me acuerdo de cómo estaba organizado, qué color tenía, qué forma tenía, cómo se miraba de bonito. O busco imágenes en internet y trato de reproducirlo en mi ambientación. Ok, entonces, hasta ahí nuestra sesión del día de hoy. Si se fijaron, realmente lo que ando buscando o lo que yo busco, ¿verdad? Como arquitecto que está formando arquitectos, es que ustedes exploren su propio estilo y su propio estilo de pintar. Porque yo me recuerdo, digamos, cuando yo estudiaba, que yo siempre quise, ¿verdad? Quise y aspiré a pintar como el arquitecto que no me enseñó a pintar, que me hizo lo mismo que yo les estoy haciendo a ustedes. ¿Por qué? Porque él era un artista, él pintaba bellísimo. Y yo apenas era un aprendiz. Y él me dijo esto, yo no te voy a enseñar a pintar, me dice. Vos tenés que descubrir cómo pintar vos. No quiero que vos pintes a mi manera. Yo quiero que mires la representación y la calidad de la representación que yo hago y busques tu propia representación inspirado en lo que vos estás viendo en mí. Entonces, eso es lo que yo quiero. Cada quien de ustedes busque y explore su estilo, ¿verdad? Obviamente, fíjense bien en las imágenes, ¿verdad? Muy bien, fíjense muy bien en las imágenes. O sea, yo puedo, digamos, reproducir un estilo de pintado, pero cuando yo digo reproducir, tiene que ser algo de bastante calidad, o sea, con bastante esmero. Esto es lo que lleva mucho más tiempo cuando hablo de un anteproyecto arquitectónico. Bien, cualquier cosa voy a estar aclarando las dudas en la última sesión sincrónica que vamos a tener justamente el día de hoy, después que ustedes vean esta asignatura. Entonces voy a hablarle en la sesión sincrónica sobre el trabajo final para que todos quedemos claros de qué es lo que vamos a entregar. Fue un placer, muchachos, haber compartido esta asignatura con ustedes. Como les digo, estoy muy orgulloso de ustedes. Me parece que hemos avanzado mucho, 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 mucho. Los felicito y sigamos adelante.